Muy buenos días. Hoy es el lunes 23 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Una nota triste. Murió Álvaro Mutis. Adiós a Macrol el Gaviero. Hay personajes que se confunden con los que salieron de su pluma y de su imaginación. Macrol el Gaviero, un personaje fundamental en la historia de las letras colombianas. Álvaro Mutis siempre se sintió más poeta que novelista. En todo caso, Álvaro Mutis fue un grande de las letras hispanas. En Alemania ganó la conservadora Angela Merkel por un porcentaje mayor del que había ganado en todas las elecciones anteriores. El pueblo alemán está de acuerdo con la ortodoxia y con el manejo conservador de su economía, de su producción, de su posición ante la vida, de su concepción del mundo, como dicen ellos mismos, los alemanes. Ahora tendrá que conformar gobierno. Como siempre, los partidos de oposición, especialmente los partidos de izquierda, querrán dificultar a toda costa el que Angela Merkel conforme gobierno, pero estuvo a punto, a solamente 4 diputados, de tener la mayoría absoluta y de no necesitar coaliciones. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que quien se reúna con elementos subversivos sin autorización del gobierno debe ir a la cárcel. La hora de la verdad tiene todas las pruebas de que Juan Manuel Santos, en la época del gobierno del presidente Samper, se reunió tanto con las FARC como con los paramilitares para discutir un posible golpe de Estado contra Samper, para lo que fuera. Pero sí es cierto, según dice la Corte, que una persona que se reúna sin autorización del gobierno con alzados en armas debe ir a la cárcel. Debe ir a la cárcel Juan Manuel Santos, presidente de la República. Esta historia la tenemos de primera mano. Revisamos los archivos y nos encontramos con una sorprendente presentación de la revista Semana en noviembre del año de 1997. Santos, reunido con Raúl Reyes en Costa Rica y con Carlos Castaño, aquí, Carlos Castaño, el paramilitar más detestado de todos cuanto ha habido, casi digo han habido, perdón, de todos cuantos ha habido en este país, era contertulio o fue contertulio de Juan Manuel Santos, en reunión no permitida, no tolerada, no auspiciada por el gobierno nacional. A propósito, Santos está en la ONU. Lo que quiere es conseguir que le autoricen perdonar crímenes y criminales por delitos contra el derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y todos los delitos que no están permitidos en el derecho internacional público de nuestro tiempo. Esa es la tarea que tiene allá Juan Manuel Santos. Además, la tarea de convencer a la ONU para que le permita no cumplir una sentencia de un tribunal de la ONU. Vamos a ver cómo le irá. Seguramente muy bien en los titulares de ciertos periódicos colombianos. Sorprendentes revelaciones de Luis Alfredo Ramos. Se las contaremos a ustedes. Con documentos en la mano, con decretos del gobierno nacional, queda probado que Luis Alfredo Ramos se reunió con una persona plenamente autorizada por el gobierno nacional para adelantar contactos políticos sobre la desmovilización de los grupos paramilitares. Está en la cárcel a pesar de tener plena autorización del gobierno nacional para ese efecto.
recomendamos a ustedes la columna de ayer en El Tiempo, el gran reportaje de Yamid Amad a Luis Alfredo Ramos. Hoy precisamente hablaremos con uno de los candidatos más interesantes del uribismo al Senado de la República, Alfredo Ramos Maya. La lista de Uribe está bajo el fuego. Ladran Sancho, luego cabalgamos, es lo que corresponde decir. Obviamente hubiéramos querido una lista mejor, y hay por lo menos algún personaje o algunos personajes que no quisiéramos en la lista, pero la lista en su conjunto es una lista soberbia, maravillosa, de gente que no tiene votos, sino que aspira a conquistarlos, con su palabra, con sus promesas, con sus compromisos con el presente y el futuro de Colombia. En Irak, 2 días en uno, 65 muertos en triple ataque en Bagdad contra chiíes. Ayer, otros 16 muertos y 35 heridos en un entierro sunita. Esa es la paz de Irak que dejó el presidente Obama cuando retiró sus tropas. Sigue el gran debate sobre el techo fiscal en los Estados Unidos. El presidente Obama dice que los republicanos quieren convertir a los Estados Unidos en una república banana que no cumple sus compromisos. Señor presidente Obama, para su información, aquí producimos bananos a mucho honor y cumplimos nuestros compromisos. Infórmese un poco mejor, señor presidente, antes de ofender naciones que han sido teóricamente amigas de los Estados Unidos y que en la práctica aman a los Estados Unidos, aunque su gobierno no lo respete. La muerte del suboficial retirado del ejército a manos de un hincha de Millonarios. La existencia de esa banda de delincuentes se conocía, que estaban armados, se sabía, que eran el terror del barrio, eso era conocido. Siempre llegamos tarde, siempre llegamos demasiado tarde. Y por ahí, gracias a eso, descubrimos que el comandante del ejército sí se posesionó. Estuvo el general Rodríguez visitando a la familia de este gran suboficial del ejército de Colombia. Luego sí se ha posesionado, no lo sabíamos. 38 menores, niños, han sido destruidos este año por minas antipersonas sembradas por las FARC. El año pasado fueron 64. Pero seguimos hablando con ellos, tomando delicioso café en La Habana, porque suponemos que llevan café colombiano desde acá. Entonces allá siguen esas conversaciones tan interesantes, mientras aquí, casi todos los días, con una frecuencia inaudita, los niños quedan destrozados con las bombas que tienen sembradas estos salvajes en el territorio de la República para sembrar el terror. Y es a ellos a quienes el presidente Santos les quiere dar paso libre hacia el Congreso de la República. La dramática liberación de rehenes en Nairobi. Se trata de un grupo islamista llamada Boko Haram, que se tomó un centro comercial, tal vez el mejor centro comercial de Nairobi, ha asesinado muchísimas personas y todavía no ha podido ser reducido, a pesar de la intervención de comandos especiales de Israel en la operación. En China, cadena perpetua para Bo Xilai, exdirigente del Partido Comunista, por sobornos, malversación de fondos, abuso de poder. Cadena perpetua, ya no se andan por las ramas. 78 católicos asesinados en una iglesia en Pakistán. La persecución contra los católicos en esos países islamistas es una realidad muy dolorosa. Omar al-Bashir, presidente de Sudán,
confirma que irá a la reunión de la ONU en Nueva York. Los Estados Unidos le dicen que no serán bienvenidos, pero, de acuerdo a los estatutos de la ONU, los Estados Unidos no pueden oponerse a la visita a la ONU de un mandatario de otro país, en ninguna circunstancia y por ningún motivo. Omar al-Bashir estará en la reunión de la ONU en Nueva York. Atacada embajada rusa en Damasco sin mayores consecuencias. Y una noticia del comercio internacional. BlackBerry pierde $1.000 millones en el segundo trimestre de este año. Ha ordenado el recorte de 4.500 empleos. BlackBerry, en su momento, fue la fábrica de producción de celulares más famosa. Ahora está en una situación crítica. Y en economía colombiana, destacaremos a ustedes otro milagro de los que se producen en Colombia. Todos los grupos económicos que crecieron en el segundo trimestre, el agro, la construcción, las finanzas, redujeron dramáticamente el empleo en el mismo tiempo. Los milagros del señor de las barcazas debía ser el milagro completo. Pero ¿cómo es que sube el PIB 9.5% en construcción, pero baja el empleo en la construcción en esa misma cantidad, en el 9%? Esos son los milagros del hombre de las barcazas. La economía colombiana bajo el fuego de las mentiras, de los acomodos, de los juegos estadísticos, para producir realidades que no pueden sostenerse en pie. Y hoy en la historia, año de 1830, Venezuela se separa de Colombia. La Gran Colombia vuelta a pedazos. Traiciones desde Bogotá, traiciones de Juan José Flores en el Ecuador, traiciones de Páez en Venezuela. Ese es el triste recorrido que hace el presidente, expresidente, padre de la patria, libertador de todas estas naciones, Simón Bolívar, entre Bogotá y su destierro final, a morir en San Pedro Alejandrino, en una finca casa de un ciudadano español, atendido por un médico francés y olvidado por todos sus compatriotas. Esas lágrimas de fuego del libertador siguen grabando la suerte de estas naciones a las que le deben su existencia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días. Una mañana triste por la muerte de Mutis, de ese gran escritor. En Cultura, pues ampliaremos mucho, hablaremos largo y tendido sobre Mutis, que para mí es uno de mis escritores favoritos. Yo sé que a usted también le encanta. Entonces hay mucho que decir. Mientras tanto, hablemos de política. ¿Qué les parece esta cacería de brujas al más viejo estilo de la Inquisición? Y el uribismo en este caso ha sido y es el primer afectado. La lista de los detenidos es realmente gigantesca. El otro día yo estaba pensando que debíamos hacer una lista pormenorizada de todos los uribistas detenidos o en problemas. Quedaría muy pocos, la verdad. Muy pocos sin problemas. O que han sufrido atentados. O que han sufrido atentados, como es su caso. Sí. Bueno, a usted le han dado por todas partes, ¿no? Sí, eso también es bueno recordarlo. Sí, en todos los sentidos. Y bueno, y ahí el exterminio de muchos de esos uribistas es ya un hecho. Deplorable el más reciente show en el que detuvieron al uribista gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien concedió una entrevista recientemente. Usted la recomendaba. Yo también quiero aprovechar y decirles que la lean, por favor, y en la que afirmó que quieren vengarse de él y del expresidente Uribe.
Ramos, quien fue detenido por una reunión autorizada con desmovilizados paramilitares, afirma que las acusaciones provienen de pícaros y delincuentes alimentados y dirigidos por otros personajes. Recordemos que Luis Alfredo Ramos pues dijo un secreto a voces, ¿no? Le quieren hacer daño porque si lo hieren a él, pues hieren a Uribe. Y Uribe, dijo Luis Alfredo Ramos, es ni más ni menos que el gran colombiano de todos los tiempos. Tiene razón Sigifredo López cuando dice que ese tipo de reuniones no son un concierto para delinquir, sino para que las autodefensas dejaran de delinquir. Me parece que es un razonamiento de un sentido común impresionante, ¿no? De hecho, estas reuniones la han hecho muchísimos personajes, empezando por el presidente Juan Manuel Santos, que me imagino que también tenía su mejor intención, y Juan Manuel Santos dice, un artículo de la revista Semana, del año, déjeme que recuerde, 1997, es este artículo. Estuvo en la cárcel de Itagüí reunido con los comandantes Francisco Galán y Felipe Torres del ELN, que estaban recluidos allí. También estuvo con Francisco Caraballo del EPL, hablaron largo y tendido. Cuenta Max Alberto Gómez, el director del Hospital de Puerto Boyacá, que él servía de contacto a los negociadores del gobierno con los jefes de las autodefensas y le confirmó a José Noé que Leiva y Santos estaban buscando a Ramón Izaza y a Carlos Castaño. En resumen, porque este es un artículo muy interesante, muy amplio, que merece la pena que diseccionemos, el actual presidente Juan Manuel Santos, según este artículo, también tuvo reuniones con muchos personajes que según la Corte daría para que acabara en la cárcel. La pregunta es, ¿por qué parece que solo se le aplica a los uribistas? A pesar de que en este artículo hay que decir que el exgobernador Luis Alfredo Ramos es muy cauto y en todo momento dice que respeta a la Corte y que no cree que tenga tintes políticos, algo que yo no lo siento ni mucho menos. Bueno, pero en ese mismo artículo de la revista Semana se cuenta cómo Juan Manuel Santos se reunió en Costa Rica con Raúl Reyes y su compañera sentimental Olga Marín, es decir, la hija Tiro Fijo, y cómo efectivamente se reunió con Carlos Castaño, que no hizo el empeño, se reunió con él, de modo que reunido con los jefes paramilitares, máximos jefes paramilitares, con los del ELN, con los del EPL y con las FARC, no solamente sin permiso del gobierno, contra la voluntad del gobierno. Eso no tiene problema ninguno y nadie lo investiga. Reunirse con Ernesto Báez, autorizado por el gobierno nacional para ese tipo de contactos, sí es un delito. Es que sí, le quiero contar que ante la Corte Suprema de Justicia, Luis Alfredo Ramos demostrará que cuando se reunió con Ernesto Báez estaba autorizado para hacer contactos políticos por el gobierno nacional, mediante decreto. Y está en la cárcel por reunirse con un personaje que estaba adelantando gestiones políticas con autorización del gobierno nacional para hacer la paz, como efectivamente se hizo la paz con Expliquemos los lo del decreto, doctor Londoño, que aquí ¿Cómo? Los oyentes nos dicen en qué consistía. Un decreto del gobierno nacional que declaraba que 3 personajes, recuerdo en este momento al Mono Mancuso, a Ernesto Báez y había un tercero, que en este momento me falla la memoria, permitiéndoles que adelantaran contactos políticos para ambientar el tema de la paz que se estaba discutiendo en el Congreso de la República. Y dentro de ese marco jurídico que venía desde el año 2003, desde el año 2003, Luis Alfredo Ramos se reunió con Ernesto Báez, autorizado por el gobierno. Y estaban autorizados para salir de donde estaban en Santa Fe Ralito
con autorización expresa que les daba la Fiscalía para adelantar contactos políticos. Y sin embargo, Luis Alfredo Ramos está preso. A ver, dígame quién lo entiende. En cambio, Juan Manuel Santos, sin autorización del gobierno, en contra de la voluntad del gobierno, se reúne con jefes del ELN, del EPL, de las FARC en San José de Costa Rica y de los paramilitares con Carlos Castaño. Y ahí está, de presidente de la República. ¿Ve usted la diferencia de tratamiento? Decían los antiguos que donde hay la misma razón debe haber la misma disposición. Ante estas revelaciones, injusticia, doctor Londoño. Estas revelaciones que la Corte Suprema de Justicia puede leer en la revista Semana de noviembre del año, creo que es la última semana de noviembre. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos y la vamos a incluir en nuestra página web para que ustedes la consulten. Es una cosa detalladísima de las andanzas de Santos, dizque en búsqueda de la paz, contra la voluntad del gobierno, reuniéndose con los jefes paramilitares y con los guerrilleros, en compañía de Álvaro Leiva. Y entonces, ellos son beneméritos de la patria. Luis Alfredo Ramos, por celebrar una reunión autorizada mediante decreto por el gobierno nacional, está en la cárcel. ¿Se puede comprender eso? No, yo no lo puedo comprender. Y usted mencionaba a Álvaro Leiva. Hasta donde yo sé, tampoco él ha sido detenido, ¿no? Jamás, jamás. Pues y se ha reunido y todo el mundo sabe sus grandes con las contactos. FARC N número de veces. Por eso. Bueno, muy bien. Lo hubieran reunido. Bueno, muy bien. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Para usted, para todos nuestros oyentes, abrimos la semana analizando extrañas situaciones que se presentan en el comportamiento de la economía colombiana, tal y como lo registran las cifras del DANE, entidad que recordemos está a cargo del hombre de las barcazas, del señor Bustamante. Vamos a los números, pues tras el crecimiento del segundo trimestre reportado por el DANE, que fue de 4,2%, hay cifras difíciles de entender. Entre ellas se destaca la situación del sector agrícola, que según el DANE creció 6,2% en el primer semestre, mientras el empleo en ese sector de la economía cayó 2,4%. Igualmente ha sorprendido entre los analistas una situación similar que se presenta en el sector de la construcción. La construcción creció 9,7% en el primer semestre, pero el empleo en ese sector cayó al mismo tiempo 9,5%. Y si eso es lo que pasa en los sectores agrario y de construcción, no resulta muy diferente la situación en el sector de electricidad, gas y agua, un sector que creció 4%, mientras que el empleo allí cayó 0,2%. Y en línea con esto, y ya pasando la página de los resultados del Producto Interno Bruto del primer semestre, el DANE reveló el viernes pasado cifras de la industria y del comercio con corte a julio. Pues bien, en ese mes, en julio, la industria creció, al fin, 0,2%, pero, entre tanto, el empleo en la industria cayó 2%. Es decir, doctor Londoño, hay una gran contradicción en las cifras entre crecimiento de algunos sectores de la economía y a la vez una estrepitosa caída en el empleo en esos mismos sectores. ¿Será que el DANE nos podrá explicar por qué se presenta semejante contradicción, doctor Londoño? ¿O será que los próximos datos que se revelen de empleo en Colombia van a salir tan magníficos como los del Producto Interno Bruto? Pues ya veremos. El Producto Interno Bruto no es otra cosa que la suma de la riqueza de un país en un tiempo determinado. Y esa riqueza se mide por las operaciones reales que se hacen en ese sector. De manera que el Producto Interno Bruto es eso, suma de riqueza. Obviamente, si el Producto Interno Bruto crece, es porque está creciendo la actividad en ese sector, tiene que crecer el empleo, tiene que crecer. Pues aquí se produce el milagro del hombre de las barcazas. En la industria de la construcción es dramático. Baja el empleo 9%, pero sube el Producto Interno Bruto 9%. Eso sí es un milagro. Ese milagro yo creo que al hombre de las barcazas le pueden dar un premio Nobel de Economía, donde patente ese descubrimiento, que la economía, la misma economía, registra un aumento en el Producto Interno Bruto cuando cae estrepitosamente el empleo. Maravilloso, maravilloso. Y eso pasa con la construcción, pasa con el área
de energía, de servicios, de gas. Pasa con el área de la agricultura, donde crece el Producto Interno Bruto 7% y baja el empleo 2%. Bueno, milagros, milagros, milagros. Definitivamente el hombre de las barcazas es milagroso. Toca las cosas y las convierte en oro. Es como el rey Midas, que tenía esa propiedad fantástica. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:28 en la mañana. Iniciamos esta semana laboral centrándonos en Kenia, el país africano que infortunadamente se convirtió en el nuevo blanco del terrorismo. Desde el pasado sábado, tal vez la noticia más destacada en materia internacional se centra en Nairobi, la capital de Kenia, donde terroristas del grupo radical Al-Shabaab, bastante violento por cierto, entre otras cosas porque es la representación de Al-Qaeda en el Cuerno de África, se tomaron un lujoso centro comercial, uno de los más concurridos y exclusivos de esa ciudad. Las cifras más recientes emitidas por las fuerzas de seguridad kenianas hablan de 69 personas muertas y más de 170 heridas tras ese ataque de los terroristas. Para entender mejor esta noticia es necesario, a nuestro modo de ver, saber quiénes hacen parte de los Shabaab, por qué surge este violento ataque en este momento. En primer lugar, hay que contarle a nuestros oyentes que los Shabaab traduce la juventud. Es el grupo más influyente en Somalia, incluso los conocedores en la materia aseguran que tiene más influencia que el propio gobierno allí. Se calcula que 9.000 milicianos hacen parte de esta organización terrorista que declaró la guerra santa contra Kenia y dijo haber actuado en ese centro comercial en represalia por la presencia de soldados kenianos en Somalia, en el marco de la misión de la ONU que apoya al gobierno somalí. Estados Unidos, en este preciso momento, a través de John Kerry, el secretario de Estado de ese país, se refiere al tema. Dice que la masacre en ese centro comercial muestra la gravedad del desafío planteado por los despiadados y totalmente irresponsables terroristas de Somalia. El gobierno colombiano también se expresó a través de la canciller María Ángela Holguín. Emitió un comunicado donde rechazó y lamentó ese terrible hecho que tiene aún lugar en Kenia. Para terminar esta noticia y para no extendernos más, hay que informarle a nuestros oyentes que en este momento los secuestradores siguen atrincherados con un número indeterminado de rehenes en ese mall, en ese centro comercial de Nairobi. Y la noticia más reciente, la de última hora que salió hace como 2 minutos, indica que el intercambio de tiros se ha prolongado durante unos 15 minutos, procedentes al parecer tanto del interior como del exterior de ese edificio, de ese centro comercial. Bueno, la doctora María Ángela Holguín seguramente está condenando el hecho y proponiendo que a los asaltantes se los lleven para el Congreso. ¿No le parece? Ay, no. Pues uno tiene que ser coherente con sus propias teorías, de manera que la tesis completa de la Cancillería colombiana debe ser: condenamos los hechos, condenamos el ataque terrorista y proponemos que para resolverlo se le dé curules en el Congreso a los que han asesinado a esas personas. ¿O no? No, qué horror. No lo dice el comunicado, pero no lo dice en el comunicado, pero está sobreentendido. El gobierno de Colombia va a proponer que a esos delincuentes allá trincherados que están cometiendo esos delitos enormes se los lleven para el Congreso. Y entonces así terminan las cosas y con ello se celebra la paz. Y queda completo el asunto. Es lo que están proponiendo en Colombia. ¿Por qué no va a ser aplicable también a Kenia? Bueno, pues que es fachatez, no realmente. Bueno, muy bien. Eso debe ser así. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia del encuentro que sostuvo ayer el presidente de la República con la comunidad colombiana residente en Nueva York. Allí les explicó a los compatriotas la estrategia que sostendrá en la Asamblea General de las Naciones Unidas a las 11:30 de la mañana para el día martes en la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas para solicitar a la comunidad internacional que se abstenga de intervenir en el proceso de diálogos con las FARC, entre otras por las críticas que sobre el proceso hizo la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre el proyecto del marco legal para la paz. Aseguró que los colombianos nos hemos acostumbrado a una guerra de más de 50 años, que nos hemos acostumbrado a la violencia, que ya nos hemos vuelto insensibles como anestesiados, y ya matan 10 soldados y eso no es noticia, no sale en los periódicos,
y hay una masacre aquí, una masacre allá, y la gente sigue su camino como si no existiera, y lo dijo pese a haber reconocido que el conflicto se ha aumentado en Colombia. Al renglón seguido aseveró que es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Dijo haber hecho la guerra con mucha efectividad. Sostuvo que nadie en Colombia le ha dado tan duro a las FARC como él. Dijo que los 3 años anteriores han sido los más seguros y resaltó la necesidad de hacer una pedagogía de por qué su estrategia ha sido mejor que un cese al fuego, el cual suele aprovechar la guerrilla para fortalecerse y después pegarle más duro al Estado. Señaló la contradicción que tiene con la comunidad colombiana, porque él está consciente de que si le pregunta a los estados, a los colombianos, que si quieren las FARC participen en política, ellos responderán que no. Quiere que las FARC entren al Congreso y la gente dice no. Tenemos un abismo de cómo pensamos el futuro del país entre la guerrilla de las FARC y este servidor en sus palabras, porque dijo que piensan diferente prácticamente en todo. Doctor Londoño, después de todas estas contrariedades que señala el presidente en su discurso, ¿usted cree que hay un entendimiento entre las FARC y el gobierno en la mesa de La Habana? Hace rato lo hemos dicho, pero el presidente pudo ser más explícito todavía en su conversación con nuestros compatriotas en Nueva York. Les ha podido decir que asesinan soldados de la República, por ejemplo en Arauca, y que un par de horas después él habla ante el Congreso de la República y no menciona ese asesinato. Él es el primer insensible. Él es la primera persona que no tiene ningún respeto por las fuerzas militares ni por la sangre derramada por nuestros soldados para darnos la libertad y para darnos el orden y para garantizar que este siga siendo un país democrático. De manera que valga la pena que el presidente sea más explícito en estas alocuciones y que se refiera a su propio comportamiento. Y que mientras más soldados matan, más promesas les hace a las FARC. Y entonces en ciertas regiones como el Catatumbo, se compromete a no erradicarle los cultivos ilícitos, se compromete a crear zonas de reserva campesina a lo largo de todo el país para que en ellas manden las FARC, les quiere abrir las puertas del Congreso sin votos para que vengan a hacernos las leyes. Los mismos, que seguramente no contó eso el presidente, tienen sembrado el país de minas antipersonas que en este año han cobrado la vida o la integridad, han destruido 38 niños en lo que va corrido del año en el primer semestre. 38 niños despedazados por las bombas de esos feroces terroristas antisociales con los que el presidente Santos mantiene conversaciones tan fluidas y tan emocionantes. Él está acostumbrado a ese tipo de conversaciones, como la revista Semana nos lo decía desde el año de 1997. Esa